Estamos de vuelta, estimados amigos televidentes. Ya nos acompaña el asambleísta Ramiro Vela, asambleísta independiente, que es miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, estimado asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. El día de ayer, la Comisión de Fiscalización publicó en las redes sociales un comunicado en el que cuestiona la actitud que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional, calificándola de que se había arrogado funciones que solamente le competen a la Comisión de Fiscalización. Usted es miembro de esta comisión. ¿Cómo toma el comunicado que publicó precisamente esta comisión? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, un gusto saludarles a Oromar, a los televidentes y a todo el país. Bueno, como ya lo habíamos manifestado en varias oportunidades, yo lo he hecho inclusive por escrito, la Comisión de Fiscalización tiene varias redes sociales, una de ellas a través del portal X, ex Twitter, que no representa a la Comisión. Esas redes son creadas y manejadas directamente por la señora presidenta, al punto que yo llegué a enviar un documento al presidente Henry Kronfle pidiéndole explicaciones sobre el tema, y me dijo que era una potestad de la Comisión. Y la señora presidenta en una sesión me respondió y me dijo: la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook la manejo yo. Las redes sociales la manejan la presidencia de la Comisión. No representa el criterio de todos los comisionados, sino solamente el criterio de la presidenta, y entiendo también del grupo de asambleístas que la acompaña, es decir, de la Revolución Ciudadana. Pero el comunicado proyecta como que si fuese un mensaje enviado precisamente por todos los miembros o por todos quienes componen la Comisión de Fiscalización. Correcto, y así se llama la red, Comisión de Fiscalización. Pero vuelvo a repetir, no es ahora. Nosotros lo hicimos, en mi caso, hace 5 meses, cuando tuvimos ya los primeros problemas. La Comisión de Fiscalización abusa de la ley, las comparecencias, las convocatorias, todas están manejadas directamente por la presidenta. Muchas veces hemos tenido varios inconvenientes, al punto que este último periodo no ha habido una buena relación, e inclusive hubo que apelar la presidencia en la sesión accidentada del día lunes. Claro. Entonces hemos tenido que también salir a los medios y decir: no representa el criterio de la mayoría de la comisión. 5 asambleístas no estamos de acuerdo con lo que se publica en esa red social como Comisión de Fiscalización. A ver, ¿se cometió o no se cometió irregularidades? Porque debió precisamente la Comisión de Fiscalización definir la calificación del juicio, no la aprobación al juicio, sino la calificación al juicio, precisamente en la comisión, que lamentablemente no pudieron realizarlo y tuvo que forzadamente enviárselo al Pleno de la Asamblea Nacional. Mire usted, en ese comunicado cita que el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la acumulación de juicios, que es un tema exclusivo del Pleno de la Comisión. No resolvió la Comisión, tuvieron que trasladárselo al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué irregularidad se cometió con esto? Bueno, que hubo irregularidades, claro, desde el mismo hecho de la convocatoria. Usted tiene primero una convocatoria con 2 órdenes, o con un orden del día con 2 temas. Uno, acatar una sentencia. Llegamos a tener 7 días de estar amenazados hasta de ser sancionados con una sanción económica, valga la redundancia, y la presidenta no convocaba. Y luego el tema del juicio político de la señora fiscal, o los juicios políticos de la señora fiscal. Sin embargo, convoca a un horario totalmente irregular, luego de haber tenido 7 días, lo hace ya cuando el plazo está por terminar a las 9 de la noche. Piensa mal y acertarás. La presidenta convocó a esa hora porque sabía que en 3 horas se acababa el plazo del tema del juicio político de la fiscal para tomar conocimiento, y segundo, porque sabía que no iba a alcanzar a debatir. Es decir, fue un circo armado. Lamentablemente eso es lo que le presentaron al país. Y sobre si cumplió o no, no cumplió. La Comisión de Fiscalización no lo hizo, por eso el tema tuvo que pasar al Pleno, y como lo dije en mi participación dentro del mismo, es obligación del Pleno solucionar ciertos problemas cuando la política mal entendida causa inconvenientes dentro de las comisiones. Ahora, solamente se acató la resolución de un juez que prácticamente resuelve en que se retomen los juicios de los 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Eso tiene que instrumentarse por parte de la comisión, y tienen un tiempo ya que está corriendo y los plazos están a punto de fenecerse. Correcto. Usted acaba de decir prácticamente lo que va a pasar. Los plazos están a punto de fenecer. ¿Qué querían? Seguir dando largas al asunto. seguir manteniendo a la comisión al filo del reglamento. Y por eso hubo necesariamente que actuar con una apelación a la presidencia
para dar salida al tema de la fiscal. Ahora, sobre los otros temas, hemos recibido ya, como tiene que ser, de manera inmediata, parece que la presidenta ha entendido que es así, y ya tenemos la convocatoria para el día de mañana a las 10 horas para abocar conocimiento del juicio del ex secretario de Administración Pública, Sebastián Corral, en la época del presidente Guillermo Lasso. Es lo que correspondía, pero esta asamblea se complicó en el tema de fiscalización cuando se comieron las firmas de estos juicios. No sé si nos va a acabar el tiempo y va a haber más polémicas dentro de la Comisión de Fiscalización, pero por fin estamos haciendo lo que corresponde y lo correcto, y tuvo que el Pleno entrar y corregir lo que lamentablemente estaba mal manejado dentro de una comisión. Ahora, el plazo vence en noviembre, tengo entendido. ¿Les alcanzará los tiempos para sustanciar los 3 procesos, los 3 juicios políticos de los 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso? Personalmente creo que no. Creo que el último juicio se nos va a quedar. Y al menos que corramos contrarreloj y cumpliendo los plazos, los términos del debido proceso. Pero repito, ahí hay un interés de cierto sector político que no se llegue, por ejemplo, al ministro o al exministro de Finanzas. A quien más se cuida en este triunvirato de juicios políticos al ex presidente Lasso, al gobierno del presidente, eso es al ministro de Finanzas, el que nos dejó quebrado, el que nos dejó sin pago a municipios, a salud, a dializadoras, a medicinas, el que nos dejó prácticamente sin pagar para sueldos en diciembre. A él se está cuidando, a él se lo está protegiendo. Como es el último juicio, yo no sé si va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver qué pasa con los procesos. Ahora, de lo que se puede evidenciar de este espectáculo que armó la Comisión de Fiscalización es que estuvo entre agresiones, insultos, gritos, y yo lo califiqué como una especie de gallera, y también hubo habilidades y trampas de lado y lado, porque los unos trataban de salvar de los juicios políticos a los 3 funcionarios de Guillermo Lasso y los otros también trataban de salvar del juicio a la ministra Palencia y por supuesto también a la fiscal general de la Nación. Es decir que esta confrontación fue una especie de lucha de poderes. La asamblea en sí es una lucha de poderes, porque es política. He ahí la importancia. Sí, pero no armando espectáculos ni show como el que armó la Comisión de Fiscalización. Ese en cambio es el nivel o la altura de sus integrantes. Yo le estoy hablando del concepto básico de una asamblea. Una asamblea va a ser lucha de poderes porque es política. Ahora, usted puede luchar con debate, con ideas, con propuestas y generar eso, un verdadero debate. Pero si usted va a gritar, va a decir sinvergüenza, va a decir delincuente, va a decir ignorantes, va a jactarse de los títulos que tiene, como le decía a algunos asambleístas de Revolución Ciudadana, ¿de qué sirven los títulos si te pones a gritar como si estuvieras en la gallera o en la plaza? Eso no sirve. Y ahí yo le voy a pedir un favor. No es la comisión, son varios miembros de la comisión. Yo entiendo que usted vio el video de la transmisión. Usted no va a ver gritando, no va a ver insultando absolutamente a nadie. Entonces no somos toda la comisión. Oiga, pero es que también permitieron ingresar actores políticos que no eran parte de la comisión. Es decir, que permitieron que ingresara público que no tenía, externo, que no tenía nada que ver con la comisión. Todo esto abocó para este escenario bochornoso que se presentó y que los ecuatorianos pudimos presenciar lamentablemente. Mire usted cómo también se acercaban a hablarle a los oídos a los que estaban participando en la comisión, otros gritaban en la parte de atrás. Todo fue un espectáculo, todo fue un show. ¿Por qué no se permitió calificar precisamente el juicio? Finalmente, ¿qué se pudo evidenciar? Los correístas no contaban con los votos suficientes para censurar y destituir a la fiscal general de la Nación. Porque las cosas que se tienen que hacer en orden. Y miren que al final nosotros, porque yo fui uno de los... Se tiene que hacer en orden, pero lo hicieron en desorden y en correcto. Total. Usted no puede calificar un juicio si antes unificarlos, porque está cumpliendo una resolución del CAL. ¿Bajo qué concepto el Pleno terminó tomando conocimiento de Pero eso? Estaban primero pidiendo también que se realizara una especie de debate para calificar o no, para unificar o no los juicios. Estaban pidiendo el debate, no. Estaban pasándose del punto 1 al punto 2 y de la moción 1 a la moción 2. Usted no se puede poner las medias luego de haberse puesto los zapatos. El 1 está antes del 2. No es que siempre se ha hecho que por costumbre vamos a pasar directamente al punto 2. Usted acaba de decir, artimañas, estrategias que lamentablemente a veces le salen bien y a veces le salen mal. Y a la Revolución Ciudadana le ha salido mal las últimas estrategias. El tema de cuando le quisieron encarar a la fiscal, el tema cuando quisieron adelantar el juicio, el tema cuando quisieron reformar el Código Integral Penal. Acá lo lógico era abocar conocimiento de los 2 juicios y al momento de abocar conocimiento unificarlos. Y una vez que los unificabas tenías que calificarlos.
Ese era el concepto, 1, 2 y 3. Pero acá se buscó calificar el primer juicio o el segundo juicio, ¿para qué? Para aparentemente, sabiendo que no tiene los votos, que el uno se quede archivado y el otro se quede activo. Claro. Eso es ilegal, porque el CALE dice unificar los juicios. Es decir, no estás cumpliendo lo que te manda la segunda máxima autoridad de la Asamblea. Y lo otro, tienes una sentencia que tienes que ejecutarla inmediatamente. Estaba en el punto del día como punto 1. Claro. No puedes dejar de atender lo urgente por lo re urgente o interesante. Tenías que atender primero la calificación, producto de lo cual nunca hubo debate. Exigen debatir y te llaman a las 9 de la noche sabiendo que la sesión ya era inválida. Definitivamente hubo una intencionalidad, era prolongar estos procesos para evitar la destitución de los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y meterle la mano precisamente al juicio político de la fiscal. Puntualmente ese era el objetivo. Ese era el objetivo, y había un objetivo más importante, y le voy a ser muy sincero. Se llama el objetivo electoral. De pronto, algunos actores políticos en la Asamblea dicen, ya lo que pase con los exministros de Lasso no me importa, porque Lasso no está compitiendo en las elecciones, y porque estos ministros tampoco lo están haciendo, y porque prácticamente esa tendencia política, esta es mi visión, está liquidada. ¿Pero qué buscan? Confrontar con quienes tienen alguna posibilidad. Y ahí aparece el gobierno con Daniel Noboa, ahí aparece la Revolución Ciudadana con su candidata. Es lo que buscan, generar cierto manejo para que al uno lo bajo y al otro lo subo. ¿Cómo? A través de los golpes a este gobierno. Repito, yo no voy a estar ni a favor de lo uno ni de lo otro. Por eso inclusive hoy soy independiente. Pero la lógica decía que usted no puede retirar firmas de juicios políticos que usted mismo lo presentó. Porque si fueran juicios políticos presentados por otra persona, tal vez, pero usted los presentó. Y ahora retira las firmas de quien inclusive usted lo enjuició políticamente, de quien causó la muerte cruzada, bajo el concepto de que ya no le interesa seguir estas acciones. Y esto no es así. Y por eso un juez ha fallado. Dígame usted, una acción de protección, un dictamen de un juez, ¿hay que atenderlo o no atenderlo? Claro. Tenemos que atenderlo. Podemos no estar de acuerdo en la forma. Aunque también se estaba esperando el informe de la Corte Constitucional, que es un organismo de justicia superior al de un juez. No, ahí está usted equivocado. Y discúlpeme que le diga así. Se estaba esperando la apelación, porque cuando usted hace una acción de protección, quien tiene que conocer la apelación es un juzgado superior, es una instancia superior. Y la apelación está en la Corte Provincial. Lo de la Corte Constitucional, se estaba esperando un documento para ampliar una sentencia de hace 2 años, para saber si esa sentencia vincula o no al tema de ahora. Pero no llegó ni la apelación, ni tampoco llegó el documento que aclaraba esa sentencia. Pero sí llegó algo que era importante, una sanción para los miembros de la Comisión de Fiscalización, repito, inclusive económica, por no acatar una sentencia. Ya, perfecto. Entonces, hablando de habilidades, hay que tocarlos inmediatamente. Utilizando la misma palabra que usted usó, de artimañas, también la hubo de parte de quienes estaban del lado del oficialismo, un poco defendiendo para que no se diera paso al juicio político de la Fiscal General de la Nación. Por ejemplo, arrebatarle la presidencia de la Comisión, no sé a qué apelaron y si se respetaron o no procedimientos. Quería contestarle también algo anteriormente. Las audiencias de la Comisión son públicas. Ahí pueden ingresar inclusive los señores asambleístas, y la mayoría de los que estaban ahí habían pedido participar con voz. Pero no pueden intervenir, o sí, así como lo estaban haciendo de gritos en la parte de atrás, hablándole al oído del otro asambleísta que estaba interviniendo, etcétera, induciendo. No, eso no pueden. Pueden intervenir cuando el presidente les da la palabra. Pero repito, se violaron todos los procesos. Y por eso le digo, no hay que identificar a todos. En mi caso, traté de mantener mucho la calma, salvo un momento que estaba interviniendo y una persona empezó a gritarme. Tuve que decirle a esta señora asambleísta que yo no voy a la comisión de ella a gritarle ni a hablarle mientras ella esté interviniendo. Que mientras yo intervengo mantenga el respeto. Y sí, lo logré. Ese fragmento. Entonces le preguntaba, y nuevamente le reitero la pregunta, ¿se violentaron o no procedimientos al momento de arrebatarle la presidencia, o fue una habilidad, una artimaña, como usted mismo lo mencionó? No, ahí en el tema de la apelación es un recurso legal. Está dentro de la argumentada ley, por qué, por ejemplo, el procedimiento parlamentario. ¿Por qué? ¿Y por qué se apeló? Porque lo que usted mismo acaba de decir, ¿por qué se fueron a un punto y no al otro? Porque no se cumplió el orden del día, primera cosa. Segundo, porque cuando los asambleístas, miembros de la
pedimos la palabra, la señora presidenta no lo permitió. Es increíble que luego se pongan a gritar, queremos debatir, cuando al inicio de la sesión, la causa de la apelación fue porque la presidenta no permitió debatir, quiso pasar directamente al segundo punto y a una moción que ella misma la presenta. Cuando normalmente los que intervenimos somos primero los comisionados y la presidenta casi siempre cierra el debate, pero ella se adelanta presentando una moción. Es decir, apenas inicia la sesión, la instala y ya está presentada una moción a conveniencia de una instancia política. El asambleísta Umajinga, la asambleísta Diana García, inmediatamente piden la palabra. No les dan la palabra, les cierra el micrófono y ese fue el motivo de la apelación. Ahora, de los 9 votos que están implícitos dentro de la Comisión de Fiscalización, diría que 8 estaban seguros, 4 a favor del juicio y 4 que estaban en contra del juicio. ¿Le sorprendió o no la votación del asambleísta Lenín Rogel del Partido Social Cristiano? ¿O había un compromiso para votar en contra del juicio político? No me sorprendió, porque creo que, con el mayor de los respetos al Partido Social Cristiano, acuérdese cuál fue la votación para Wilman Terán. El Partido Social Cristiano apoyó salvar a Wilman Terán. Inclusive en la comisión lo mismo lo hizo el asambleísta. Entonces, ¿a qué obedece la expulsión de...? Ese ya es un tema particular del partido. Eso es un tema ya particular por el partido. Pero creo que los asambleístas, más allá de ir por normas, por lo que te obliga a hacer el partido, tenemos que tener el sentido común. Yo escuché la intervención de Lenín Rogel y creo que él tuvo una visión diferente. No sé si en los próximos juicios tendrá la misma. Yo creo que no podemos ser así a rajatabla lo que te ordenen. En mi caso yo siempre analizo y por eso lo hago tanto en la comisión como en el pleno. Doy razonamiento sobre cuál es mi posición y cuál es mi voto. Asambleísta Ramiro Vera, muchísimas gracias por conversar con Noticias Olmay, muy gentil. Para mí es un placer saludarlos, haber estado con ustedes. Un saludo al pueblo ecuatoriano y para que no pase esto, a pensar bien por quién votar, para que no lleguen por arrastre. Gracias. Gracias a ustedes. Miren ustedes cómo está el escenario político, estimados amigos televidentes. Si solo en la Comisión de Fiscalización armaron un espectáculo vergonzoso, escandaloso, no me quiero imaginar en qué terminaría el debate de ese juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional si es que le hubieran dado el paso. Lo que sí es cierto es que la Asamblea Nacional no goza de buena aceptación ciudadana, a diferencia de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que tiene el respaldo de la gran mayoría de los ecuatorianos. Lo he dicho varias veces, aquí y en otros espacios, que no he visto en mi vida, en mis 55 años de edad, a nadie que se haya fajado y enfrentado valientemente a las mafias narcodelictivas, políticas y económicas, como esta valerosa mujer, que espero no defraude al país. Más aún cuando le quedan casi 8 meses en el puesto como fiscal general de la Nación. Vamos a la siguiente pausa publicitaria y ya regresamos.